Bueno, vamos a empezar a hablar. El tema que nosotros vamos a desarrollar o a explicar es este diagnóstico de salud. Y pues empecemos. Para empezar el diagnóstico de salud tenemos que saber que el diagnóstico colectivo de salud. Su definición. La definición es la descripción y análisis cuantitativo y colectivo de los problemas de salud en una colectividad, en donde se identifican los elementos condicionantes y determinantes que intervienen en forma tal que permiten una conclusión acerca de las causas, emanando de ello un planteamiento para proponer alternativas de solución. El otro tema a abordar van a ser la utilidad del diagnóstico colectivo de salud. El primero va a ser identificar las necesidades reales y potenciales de una población. La segunda va a ser conocer y determinar la intervención que se requiere ante esta enfermedad. La tercera es disminuir la prevalencia de la enfermedad. Y la cuarta, evitar las secuelas. Entonces, creo que queda claro. Primero es identificar cuál es el problema. Segundo es cómo lo vamos a combatir. Tercero es cómo lo vamos a combatir para evitar que siga prevaleciendo esta enfermedad. Y por último, asegurarse que esa medida que se va a adoptar para disminuir esa enfermedad no tenga secuelas. Lo siguiente van a ser los elementos del diagnóstico de salud. El primero van a ser los determinantes de salud. Y estos van a depender de las circunstancias en las que pues, las personas nacen, las personas de un lugar nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluso pues, el sistema de salud con el que cuentan. Y todo este va a ser resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y pues local. Sin olvidar también las políticas adoptadas en esa localidad. El segundo elemento va a ser las medidas de salud. Este más bien se refiere a la calidad de vida, a la cantidad de herramientas o facilidades que tiene un individuo o una población, como puede ser agua potable, pavimento, drenaje, luz, teléfono, no sé, eso le va a ayudar a tener una buena salud, ya que va a tener más higiene, va a tener cómo poderse bañar diario, cómo lavar diario sus alimentos, sus trastes donde cocina. Entonces es importante saber todas estas medidas de salud en una comunidad para tener un buen diagnóstico. El tercero va a ser la comunidad. La comunidad esta hace más referencia pues a las costumbres, hábitos y religiones inculcadas desde el nacimiento. Es como los testigos de Jehová, ellos porque no permiten ciertas cosas en la salud, puede esto generar más enfermedades. O por ejemplo, las personas que solamente con familiares o simplemente entre su propia cultura pueden contraer matrimonio o casarse con personas de su propia sangre, tienen más incidencia en enfermedades hereditarias. Es un ejemplo. La comunidad es muy importante. La tercera va a ser el problema a resolver. No es lo mismo una enfermedad biológica contagiosa a una enfermedad hereditaria o por estilo de vida. Por ejemplo, no es lo mismo cáncer que hepatitis, no es lo mismo diabetes que gripa. Y la cuarta y última pues van a ser las necesidades. Estas necesidades se van a plantear de acuerdo a el progreso o cómo se va presentando la enfermedad, los signos y síntomas, qué tan progresivo es el desarrollo, qué tanto se ha aumentado el contagio o la mortalidad acerca de esa enfermedad. Entonces, eso depende de la urgencia, la importancia de encontrar un elemento, una herramienta de forma rápida para arreglar ese problema. Entonces,
las necesidades van a dirigir el tratamiento de urgente, no tan urgente o con posibilidad de más tiempo. Las etapas del diagnóstico de salud se basan en una metodología formada por 3 etapas. La primera es la identificación de problemas, la segunda la exploración de alternativas y la tercera la determinación de prioridades. Para identificar un problema debemos de saber qué es un problema. Es un estado de insatisfacción de personas o grupos ante hechos reales, presentes o anticipados que no permiten llegar a un fin o meta. Están fundamentados en experiencias, conocimientos y expectativas. La identificación del problema comprende 3 pasos, cada uno de los cuales responde a una interrogante. El primero es el conocimiento del problema, que consiste en aceptar que éste existe. El conocimiento del problema responde a la pregunta ¿cuál es este? Algunos ejemplos de problemas podrían ser ¿hay muchos fumadores o no hay transporte? La segunda es la definición del problema. Se debe de responder a la pregunta ¿cómo es el problema? Definiendo la enunciación del problema, la descripción del problema en cuanto a la dimensión y el valor que tiene. La tercera es la explicación del problema. Se realiza mediante el análisis de los antecedentes, la situación actual, los escenarios futuros y las circunstancias. Aquí se debe de responder la pregunta ¿por qué se produjo y qué consecuencias puede traer? La segunda fase es la exploración de alternativas de solución, que corresponde al médico, la enfermera, el fisioterapeuta, explorar con representantes de la comunidad si los problemas identificados son factibles para solucionar la próxima etapa de determinación de prioridades, la cual debe de tener los elementos que se necesita para ello. Para cada problema en estudio se debe encontrar ante todos cuáles son las posibles soluciones eficaces, es decir, aquellas que después de su valoración se han mostrado capaces de prevenir o controlar el problema, y entre estas soluciones cuáles son factibles en función del contexto sociopolítico, medioambiental e institucional. La tercera y última fase es la determinación de prioridades, donde tiene lugar el proceso de tomar decisiones que permiten a la comunidad establecer las prioridades ante los problemas que se han identificado. Uno de estos instrumentos para determinar prioridades es el método de Halo, el cual proponemos porque en la práctica ha sido aceptado por su fácil aplicación y comprensión por la población. El método de Halo está basado en 4 componentes. El componente A es la magnitud, que es el número de personas afectadas por el problema en relación a la población total. El componente B es la severidad, que puede apoyarse para su evaluación en datos subjetivos y objetivos. Ejemplo de datos subjetivos sería la carga social que genera un problema. Ejemplo de datos objetivos, la mortalidad. El componente C es la eficacia. La eficacia permite valorar si los problemas son difíciles o fáciles de solucionar. El componente D, la factibilidad, se define por las siglas PERLA, que corresponden a un grupo de factores que no están directamente relacionados con la necesidad actual o con la eficacia, pero que le permiten a la comunidad determinar si el problema tiene solución y si las acciones son aplicables. Las definiciones de PERLA sería P, pertenencia, E, factibilidad económica, R, disponibilidad de recursos, L, legalidad y A, aceptabilidad. Análisis y priorización de problemas de salud en una comunidad enfocada en fisioterapia. El análisis de situación de salud puede ser definido como un instrumento para el gobierno en salud, no solo del nivel nacional, sino también de los diferentes niveles del sistema de salud, ya que permite la identificación de los principales problemas de una población, incluidos sus factores condicionantes y determinantes, y por lo tanto poder realizar la priorización en salud, proceso de particular importancia en una situación de escasos recursos. Además, permite la identificación y caracterización de los diferentes estratos poblacionales según sus condiciones de vida, así como de sus riesgos, y por lo tanto focalizar las acciones de salud sobre los grupos más vulnerables de la población. La priorización es un proceso de gran importancia y responsabilidad, ya que de ello depende la implementación de una serie de estrategias y actividades por parte del sector salud. Estrategias y actividades que deberán tomar en cuenta factores como la diversidad ecológica,
demográfica, social y económica del país, hechos que producen una compleja situación epidemiológica, la cual determina diferentes necesidades de salud, así como diferentes respuestas de los servicios que se proveen. Asimismo, hay que puntualizar que a esas diversas situaciones epidemiológicas le corresponderán diferentes estrategias de prevención y control. A continuación, daremos los principales problemas de salud de México basándonos en un listado publicado en el 2012 por el INEGI. La primera enfermedad que encontramos es la diabetes. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Salud Pública, dados a conocer ese año por la Federación Mexicana de Diabetes, en el país existen más de 7 millones de personas con diabetes mellitus tipo 2. Para tener una idea más clara sobre la magnitud del problema, desde el inicio del siglo XXI es la primera causa de muerte en el país. La segunda es la obesidad. 7 de cada 10 mexicanos adultos padecen obesidad y, de acuerdo con la OMS, es una enfermedad que ha alcanzado el grado de pandemia y sus víctimas principales son los niños. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico asegura, basada en sus estudios, que el país ocupa el 4º lugar mundial con obesidad infantil, particularmente en pequeños entre 5 y 17 años de edad, lo que implica que un niño de cada 3 padece obesidad y sobrepeso. El tercero es la artritis reumatoide. En México, 1.700.000 personas entre 20 y 50 años padecen artritis reumatoide, lo que representa un grave problema de salud pública porque es un mal discapacitante y caro al alcanzar costos anuales por más de $600 por paciente. El cuarto sería el tabaquismo, que es el factor de riesgo en enfermedades respiratorias, cardiovasculares, distintos tipos de cáncer y es perjudicial durante el embarazo. Además, no solo perjudica a los fumadores, sino también a los que respiran el mismo aire. En México, el tabaquismo se considera un problema prioritario de salud, ya que diariamente fallecen 165 mexicanos por esta causa, de los cuales 1 de cada 10 fumadores es menor de edad. La quinta enfermedad en la lista es el cáncer de mama. En México, cada año mueren más de 3.500 mujeres por cáncer de mama, convirtiéndose en la primera causa de decesos y en el segundo tumor más frecuente en este grupo de población, aseguraron autoridades del IMSS. La sexta enfermedad es la depresión. De acuerdo con un documento de la Comisión de Salud del Senado, la depresión afecta entre el 12 y el 20% a personas adultas, es decir, entre 18 y 65 años. La depresión es la 4ª causa de enfermedad global y se estima que la carga de los trastornos mentales aumentará de manera significativa en los próximos 20 años. La séptima enfermedad es el VIH. Se estima que en México existen unos 225.000 personas con VIH-Sida, según cifras del Instituto de Salud Pública. Más de la mitad son portadores pasivos o no se han sometido a tratamiento alguno, y unos 55.000 están bajo la cobertura de salud para estos casos. La octava enfermedad es el asma. Las enfermedades respiratorias se han convertido en la 3ª causa de mayores visitas al doctor, dejando como primero y segundo lugar los padecimientos cardíacos y diabéticos. La novena son problemas del corazón. Cada día 46.577 personas mueren en el mundo por este tipo de padecimientos y en México son 289 cada 24 horas. De estas muertes, la mitad son mujeres, las cuales convierten a la enfermedad cardiovascular en la primera causa de mortalidad general, más que la diabetes y el cáncer de mama. Así lo indican datos de investigación hecha por la revista Impacto. La última enfermedad es la parasitosis. En México, 7 de cada 10 personas tienen parásitos intestinales, lo que ubica como un país con alta prevalencia en parasitosis, indicaron expertos de un laboratorio especializado. Diagnóstico en el proceso de rehabilitación. Como sabemos, el diagnóstico se concibe como proceso, no se puede considerar como un hecho cumplido. Siempre existirá la responsabilidad de observar constantemente cada caso y hacer revisiones periódicas para garantizar que en cada momento del proceso de rehabilitación se estén desarrollando las acciones que guarden correspondencia con la evaluación y dinámica de la persona. El proceso evaluativo nunca termina y a lo largo del proceso de rehabilitación
se debe tener presente para que el usuario tenga claridad de que sus metas pueden registrarse de acuerdo con la dinámica y evolución de su proceso de rehabilitación. La evaluación en primer momento solo permite definir objetivos generales, que se irán precisando de acuerdo a los logros y nuevas metas que se proponga el paciente, pero desde un comienzo para la valoración inicial, el paciente debe contar con un diagnóstico nosológico, que establece diagnóstico de la enfermedad causante de los síntomas y signos, y también con un diagnóstico etiológico, que es la determinación de la causa de la enfermedad. Una vez verificado que el paciente cuenta con una discapacidad neuromusculoesquelética que le condicione una limitación en las actividades de la vida diaria, restricción en su participación en el ámbito familiar, educativo, laboral, recreativo, cultural y político, se le formula el pronóstico respecto a la evolución futura de la enfermedad que afecta al paciente. Después de recopilados estos datos, el tratamiento terapéutico tiene la finalidad de prevención, curación o la paliación de las enfermedades o síntomas, y en el caso de la rehabilitación, en recuperar las capacidades funcionales causadas por las secuelas. Aspectos psicosociales de la discapacidad. La situación clínica funcional de un paciente no se basa solamente en aspectos fisiológicos, sino que engloba todo un aspecto somático, psicológico y social. El área somática incluye funciones cinésicas como ambulación, transferencias y uso de los miembros superiores. Las funciones de comunicación abarcan visión, audición y palabra. Las funciones de autoservicio incluyen alimentación, vestido y aseo personal, y las situaciones trofovegetativas incluyen valoración de la piel y control de esfínteres. El área psicológica abarca la capacidad intelectual y los componentes afectivos, incluyendo la relación entre paciente y familia, la capacidad de relación y actitud frente a la discapacidad.